Si tienes 35 años y no eres rico y exitoso, nunca tendrás éxito. Permíteme que te haga esta pregunta. Cuando estabas en la escuela, ¿eres un estudiante de A o un estudiante de C? ¿Eres la estrella de la clase o el paria de la misma? Y si no eras el estudiante de sobresaliente, ¿eso significaba que no podrías tener éxito? ¿Eso es lo que significa para ti, que si no fuiste a una buena escuela, nunca vas a tener éxito? ¿Qué pasa si abandonas? ¿Qué pasa si abandonas los estudios como Steve Jobs o Bill Gates? Eso significa que lo tuviste. Jack Ma, quien es el fundador de una pequeña empresa llamada Alibaba, dijo recientemente: si tienes 35 años y no eres rico y exitoso, nunca tendrás éxito. Por supuesto, Jack Ma era un maestro de escuela. Un maestro de escuela que se hizo rico. Pero naturalmente tienen la idea de que si no tienes éxito en la escuela, nunca tendrás éxito en la vida. Y mi argumento siempre ha sido que casi se te daña en la escuela. La escuela dañó mi cerebro. Y mi padre era el director de educación del estado de Hawái. Era un doctorado. Yo odiaba la escuela. Cuando estuve allí sentado no pararon de golpearme en ningún momento por ser estúpido. Solo alrededor del 20% de los niños realmente aprende de la forma en que se enseña en el sistema escolar, pero ahora, como ha dicho Rich, se ha acelerado y todos quieren que sus hijos obtengan el trofeo y sean los estudiantes sobresalientes, que tengan éxito y entren a la universidad de su elección. Todo el mundo está presionando para lograrlo en una etapa cada vez más temprana de la vida y Rich dice: oye, puede que ese no sea el camino. Esa era una de mis preguntas y es una de las preguntas más frecuente y recurrente. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿Cuál es tu mayor fracaso? Sabes, esta gente está aterrorizada por el fracaso y yo digo, bueno, no creo que haya cometido mi mayor fracaso todavía, tengo otro en camino. Para mí siempre ha sido la forma en la que abordas el tema llamado fracaso. Y fracasé en la escuela, fracasé en los negocios, fracasé de muchas maneras, pero seguí adelante. Y esa es la única diferencia. Mira, Padre Rico, Padre Pobre, lo escribiste cuando tenía 50 años. Tener éxito en la escuela no es un precursor del éxito en la vida. Bueno, yo nunca lo he creído, pero aquí en Silicon Valley, donde vivo, y creo que esto es cierto en todas las ciudades prósperas de alto rendimiento del país, como Seattle, Nueva York, Boston y muchas otras, existe la creencia de que los niños necesitan progresar en el camino hacia el éxito a una edad muy temprana. En la ciudad de Nueva York hay centros preescolares que cobran $50,000 al año por niño de 3 años, para sumergirlos en el idioma, para participar en un campus de varias disciplinas, etcétera, etcétera. Además se les da a los padres un mensaje muy poco sutil que se les dice que si no hacen esto, solo ellos tendrán la culpa cuando de aquí a 15 años su hijo no ingrese a Harvard. A los 3 años, madre mía. Fui a una escuela en donde 3 de mis compañeros de clase fueron a Stanford. Ni siquiera sabía que era Stanford, me refiero a en aquel entonces, pero todos estaban obsesionados con ello. Terminaron yendo a Dartmouth y a Yale, y esa era mi clase. Realmente creo que lo que está pasando aquí, Robert y Kim, es que si nos fijamos en la economía estadounidense de los últimos 20 años, particularmente de los últimos 5 a 10, las dos fuentes más confiables para crear riqueza muy rápida resultaban ser el tipo de tecnología de Silicon Valley. Y no se limita a Silicon Valley, por supuesto, está en todo el mundo y en muchas ciudades. Y en las altas finanzas del capital de riesgo de Wall Street y de los fondos de cobertura. Cuando realmente profundizas en ello, ves que Silicon Valley, que solía ser hospitalario para personas como Steve Jobs, que abandonó Reed College, ahora se ha convertido en este club casi exclusivo donde si no vas al MIT, a Stanford, a la escuela de negocios de Harvard o a un puñado de escuelas como esas, estás realmente detrás de la curva. Te resultará difícil conseguir financiación de capital de riesgo si es tu primera empresa. Te resultará difícil conseguir ese primer trabajo en Google o Facebook, a menos que tengas alguna otra cosa extraordinaria que puedas ofrecerles. Lo mismo ocurre con los fondos de cobertura de Wall Street y las empresas de capital de riesgo. Son clubes poblados principalmente por personas que asistieron a un puñado de escuelas. Creo que eso ha regresado a la cultura y ha creado este tipo de pánico de que si no conseguimos que nuestros hijos avancen rápidamente a los 3 años y no demuestran que son realmente buenos en los exámenes estandarizados o que son realmente buenos para obtener sobresalientes, de alguna manera nunca conseguirán un trabajo en Google, Kleiner Perkins, Goldman Sachs o algún lugar más así. Ahora bien, es una visión muy estrecha, pero es una visión que en cierto modo ha arrastrado a todos los demás.
Entonces, ¿estás diciendo que esta vía rápida en realidad puede dañar a los niños? ¡Lo está haciendo! Hay tasas crecientes de depresión, ansiedad y suicidio. 2 escuelas secundarias públicas de Palo Alto en el año 2014-2015 tuvieron 6 suicidios y más de 40 tratamientos por pensamientos suicidas. Este sistema no está produciendo personas con alegría por aprender, con ganas de andar, con la idea de salir y experimentar y fallar. Está provocando que las personas, debido a que tuvieron sobresalientes y puntajes casi perfectos, no quieran hacer nada que los exponga. Eso es correcto. Hay otro libro, se llama Tailspin, no sé cómo se llama el autor, pero era de Yale de Derecho. Dice que una de las razones por la que tenemos Stephen Brill, ¿cierto? Tailspin, de Stephen Brill, un libro fantástico. Dice que una de las razones por las que tenemos una economía tan horrible es porque nuestras mejores escuelas están produciendo personas que lo único que hacen es preocuparse por sí mismas y son los que luego se inventan los swaps de incumplimiento y los derivados que dañan a todos. También tenemos a esta mujer que escribió sobre la Reserva Federal, una especie de Dean Martino Booth. Tiene 2 maestrías y dice que en la Fed si no tenías un doctorado de Harvard o del MIT, no contabas. Ella dijo, durante la crisis, cuando todos los mercados estaban colapsando, estos miles de economistas de la Reserva Federal no tenían ni idea de que el mercado estaba colapsando. Siguió diciendo, no puedo creer que la gente tenga un nivel educativo tan alto pero que sea tan inconsciente del mundo. Y creo que eso es lo que estamos diciendo. Creo que es absolutamente cierto, porque lo que el SAT hace medir es una especie de superdotación algorítmica estrecha y rápida. Y en mi libro Late Bloomers, analizo la historia de las pruebas de coeficiente intelectual de los Estados Unidos y cómo nos llevaron directamente al examen SAT. Un hombre llamado Carl Brinkman de Princeton desarrolló el SAT en 1926, pero en realidad era una versión ampliada del test de inteligencia de Lewis Terman Stanford Binet, que es la adaptación estadounidense del test francés. El desarrollador francés Binet creía que la prueba de coeficiente intelectual podría ser una herramienta de diagnóstico muy útil que podría ayudarnos con excelentes programas de recuperación para niños que tienen dificultades en las escuelas. Nunca dijo ni insinuó que predeciría los resultados de la vida. Lewis Terman creía que predeciría los resultados de la vida. De hecho, lanzó un largo estudio, el estudio de Stanford sobre la superdotación, y resultó ser que estos primeros y talentosos examinados regresaron a la idea de que no eran ni mejores ni peores que el resto de la sociedad. Hay una cosa más. Hubo una semilla venenosa en todo esto. Los primeros evaluadores de coeficiente intelectual de Estados Unidos y los que fueron los desarrolladores de principios del siglo XX formaban parte del movimiento eugenésico. Esto por sí solo debería indicarte cuán sesgado fue su pensamiento para construir estas pruebas. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, la eugenesia es la creencia de que las personas de determinadas razas, culturas y etnias son superiores a otras. Todos los asiáticos son superiores. Yo invertía la curva cuando estaba allí. Ese era el problema. Todo el mundo me mira como diciendo, tiene pinta de ser asiático por lo que debe ser inteligente, pero yo bajo la curva donde quiera que vaya. Bueno, eso fue cuando se desarrolló. Era, ya sabes, la creencia de que las personas de ascendencia del norte de Europa eran brillantes, y a medida que uno avanzaba hacia el ecuador, el coeficiente intelectual disminuía. Carl Brigham se arrepintió profundamente de su prueba, por cierto murió en los años 1930, y dijo, cometimos un grave error. De todos modos, este es el dilema en el que nos hemos metido, y cuando se sobrevaloran las habilidades algorítmicas estrechas y rápidas, lo que hace es que se pierdan todas las otras grandes habilidades que hacen que las personas sean tremendamente creativas a lo largo de sus vidas, y muchas de ellas emprendedores tremendamente talentosos. Es justo lo que estás diciendo, existen todas estas otras habilidades, talentos y creatividades que son apartadas del camino. Ya no hay escuelas de oficios, nada de eso, ¿verdad, Rich? Es como, oh, sí, es una pena la pérdida de las escuelas de oficios en las escuelas públicas en los Estados Unidos. Solo 1 de cada 20 escuelas públicas enseñan oficios cualificados o los que solíamos llamar clase taller. ¡Esa era mi clase favorita! Yo era un estudiante sobresaliente en clase taller. Ahí lo tienes, creo que Mike Rowe, los trabajos sucios Mike Rowe,
tiene toda la razón en esto y creo que realmente debería ser elevado a un puesto en el gabinete para plantear estos temas porque estos trabajos han cambiado. Se cruzan con la tecnología y proporcionan grandes ingresos a las personas y, por cierto, las personas que lo hacen, las personas que se dedican a oficios especializados, siempre pueden volver a la universidad más tarde. ¿Quién no querría a alguien que ya siendo electricista o soldador hubiera obtenido un título en ingeniería civil? ¿Qué empresario no querría a alguien con todas esas habilidades a su disposición? Tengo muchos amigos que dicen que la escuela daña el cerebro de las personas. Sabía que estaba dañando el mío. Fue el síndrome del aburrimiento extremo. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto? No puedo quitarles la razón. Uno de los escándalos en Estados Unidos, me refiero a un escándalo de enormes proporciones, es el diagnóstico del TDAH. Y peor aún, sobre cómo recetamos Ritalin y otras drogas como esas a personas que probablemente fueron diagnosticadas falsamente de tener TDAH. De hecho, dices que el 95% de las recetas de medicamentos para el TDAH se dan en los Estados Unidos. El 95%. Sí, y eso viene del Dr. Leonard Sachs, quien escribió un par de libros fantásticos, Boy and Pretty Girls on the Edge. Es un escándalo absoluto. Cojamos de referencia solo a los niños, porque cada vez más de los diagnosticados son varones. Los niños siempre han sido niños. Lea a Mark Twain para comprender cómo los niños siempre han sido niños. ¿Y por qué no pueden sentarse en la escuela? ¿De repente se les diagnostica el problema? Es como si hubiéramos convertido en una patología la incapacidad de un niño de sacar 800 en un examen SAT. Sí, ese era yo. Sencillamente no podía quedarme sentado en clase. Hay 3 cosas breves que debéis saber acerca de esta fascinante investigación sobre el cerebro. Uno es lo que las empresas de alquiler de coches ya percibieron por la forma en la que cobran tarifas más altas a los menores de 25 años. La corteza prefrontal de nuestro cerebro no está completamente desarrollada, en promedio hasta los 25 años. Hay algunos neurocientíficos que creen que cada generación se extiende a otros 18 meses aproximadamente. Y ahí es donde realmente radica y crece nuestro funcionamiento ejecutivo, nuestra capacidad de mirar hacia adelante y de ver las consecuencias de las acciones. Número 2. Este es realmente importante. En 2015, en un estudio dirigido por Harvard y el MIT, en conjunto con el Hospital General de Massachusetts, formularon una pregunta sencilla: ¿a qué edad alcanzamos el pico cognitivo? Y la respuesta es muy intrigante, muy compleja y muy esperanzadora, porque la respuesta es ¿de qué capacidades cognitivas estás hablando? Hay ciertas cosas en las que alcanzamos su punto máximo temprano, como el procesamiento cognitivo rápido, la velocidad de la memoria del trabajo. Podrían convertirse en un operador de alta frecuencia en Wall Street o un programador de software en Silicon Valley, pero todas estas funciones cerebrales que respaldan el funcionamiento ejecutivo, el liderazgo y las habilidades de comunicación comenzaron a florecer cuando teníamos 30, 40 y 50 años. La edad promedio para emprender en Estados Unidos, lo creas o no, es de 47 años. Esa es la edad promedio. La gente piensa que es mucho menos, pero tiene sentido cuando nos fijamos en la investigación del cerebro y finalmente las redes neuronales que conectan los hemisferios izquierdo y derecho de nuestro cerebro siguen desarrollándose a lo largo de nuestras vidas saludables. Siempre y cuando nos mantengamos sanos y estemos mentalmente comprometidos, somos capaces de obtener conocimientos tremendos en nuestros 60, 70 y más. Entonces ya hay esperanza, Robert. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Él es asombroso. Oye, Rich, cumplamos nuestra promesa. Digamos que soy el padre de un niño o una niña que sin más odia la escuela. ¿Qué dirías? Diría que escuchen a ese niño y que lleguen a conocerlo realmente y que no subcontrates tus responsabilidades de crianza a los profesionales, a los educadores, a los consejeros y a los psicólogos. Amén. Te daré un ejemplo. Un amigo mío con el que fui a la universidad es un psicólogo clínico con práctica familiar y a menudo lo que lleva a la familia a consulta es un niño que no presta atención en el colegio. Esto es solo un ejemplo, pero lo he escuchado innumerables veces. Es muy representativo. La familia trae un niño que ha abandonado la escuela. Es un estudiante de segundo o de secundaria. La familia está muy preocupada por ello. A fin de cuentas, la familia tiene mucha presión. Son de cuello blanco, son aspiracionales. Creen que todos los niños deberían ir a la universidad y piensan que su hijo se está metiendo en problemas. Los amigos con los que anda no se parecen a los amigos que se supone que debes tener en Pasadena. Y lo que pasa es que el niño había desarrollado un amor por los coches y le daba tanta vergüenza decirle a sus padres que quería ser mecánico que simplemente lo dejó y no tuvieron ninguna conversación. Fue entonces cuando los padres pensaron que estaba metiendo la pata por la gente con la que se codeaba, pero simplemente estaba expresando su nuevo amor a sus nuevos amigos porque tenía miedo de compartirlo con sus padres.
Sí, muy bien, eso es mi hermano menor. Sí. Mi hermano John es un genio cuando se trata de coches, pero mi madre quería que fuera dentista. Hemos dicho esto muchas veces cuando los niños van a la escuela y luego les dicen que son estúpidos porque no encajan en el sistema. Les dicen que son estúpidos y se lo creen. A partir de ahí, todo está cuesta abajo. Sí, y solía haber más formas de ayudar a los niños, pero ya sabes, hoy en día es difícil ingresar al ejército. J.D. Vance escribió bestseller en 2016. Hillbilly Elegy era sobre un niño pobre de una familia muy disfuncional. La única funcional era su abuela, que se fue a la infantería de marina y consiguió un modelo masculino a seguir por primera vez. Regresó y estuvo en Ohio durante 2 años y medio, mientras mantenía 2 trabajos. Lo que realmente me llamó la atención de este libro es que antes solía ser más común. Ya sabes, solía ser más común tener sitios así. La sociedad tenía más formas de redirigir al niño que había perdido el control mental. Realmente no le fue bien en la escuela y luego fue al ejército o algo así, consiguió un trabajo, adquirió confianza y comenzó a florecer. Sí, esa fue mi historia. Yo también estuve en la infantería de marina, me puse en forma. Oye, ¿y qué pasa con alguien que digamos que tiene 45 años y sigue siendo un perdedor nato? ¿Qué le dirías? Creo que esa persona de 45 años tendría que realmente pararse a hacer un autoexamen de por qué es posible que no esté logrando las cosas que quiere lograr. Esto supone, por supuesto, Robert, que la persona realmente quiera lograr algo y dejar huella. Así es. No solo se trata de cumplir ciertas expectativas financieras y demás, no es como si fueras el gran Lebowski o algo así. Por lo que ya sabes, tienes que ver en qué lugar estás, tienes que ver si estás pasando tiempo con el grupo adecuado de personas, tienes que observar si estás desarrollando hábitos mentales que te estén minando, tienes que observar si has permitido que las dudas se infiltren en tu autoestima y te depriman. Creo que hay que hacer un autoexamen riguroso. Además, soy un gran defensor de unirme a peer groups. Los peer groups son en su mayoría gratuitos. Eso significa que probablemente el abuelo del peer group sea un Toastmaster. Todos los grupos de 12 pasos son peer groups. Puedes ir a tu iglesia. Una de las buenas razones para unirse a una iglesia grandes es que tienes peer groups para hablar sobre tu carrera o hablar sobre los desafíos de la paternidad. Es bueno estar rodeado de personas que se encuentran con los mismos desafíos que tú y también escuchar a las personas que hayan superado los mismos desafíos que estás enfrentando. La última pregunta es, supongamos que hablas con un viejo como yo. Hace un rato comentábamos que Jack Ma dijo que si tenías más de 35 años y no lo habías logrado, nunca lo harías. Y ya hablé del coronel Sanders. Fue después de jubilarse cuando su carrera despegó al pasar de su pollería a fundar Coronel Sanders. Tuvo éxito a los 70 años. Entonces, ¿qué les dirías a las personas mayores? Yo les diría a las personas mayores que se apoyen en las personas en las que se están convirtiendo, que no traten de regresar y recuperar lo que querían haberse perdido. Si volvemos de nuevo a la investigación del cerebro, sabemos que nos estamos convirtiendo en alguien nuevo todo el tiempo. También tenemos a Elkan Goldberg, que es un neurocientífico de 72 años de la Universidad de Nueva York. En sus 60 y pico notó que sus intuiciones resultaban ser tan precisas como sus rigurosos procesos lógicos. Llegaba a la misma conclusión mucho más rápido con sus intuiciones, por lo que investigó mucho al respecto. Entonces, si tienes 60, 70, incluso 80 años, tienes algo que no tenías. Y es una intuición realmente bien informada, por lo que haz caso a tu intuición. Y para los padres, eso me encanta. Sigo tu intuición, me gusta mucho. Puede que no sea algo que le dirías a un adolescente. Sí, cierto. Todavía no están ahí, pero para los padres, bien, supongamos que eres un padre y estás presionando a tu hijo que quieres que sea el estudiante sobresaliente, quieres que entre en Harvard, pero tu hijo simplemente no lo logra y ahora te sientes un fracasado. ¿Qué les dirías a esos padres? Bueno, tenemos unos vecinos que criaron excelentemente a su hijo. Era un estudiante de B en un punto parte de Silicon Valley, cerca de Stanford, donde las expectativas son de A. Pero, ¿sabes qué? Él provenía de una familia obrera de Filadelfia y ahora es director de operaciones de una empresa que cotiza en bolsa. Tuvo un padre con sentido común que decidió alentar a sus hijos a ser integrales, entonces además de las B son lo suficientemente buenas. Decía, el niño fue a los Boy Scouts y se convirtió en un Eagle Scout. Lanzó un negocio de camisetas, no entró en Stanford, sino que terminó en la Universidad de Colorado. Y no podrían estar más felices por él. Han criado a un niño realmente estupendo. ¿Hay alguna prueba de que ir a una gran escuela como Stanford, Harvard o el MIT sea garantía o precursor del éxito? Bueno, no se puede negar la ventaja de estar en esa red en una parte del mundo como Wall Street,
o Silicon Valley, los cuales valoran ese tipo de cosas. Pedigree. En el Pedigree es uno donde empiezan los valores. En Google, fundado por dos estudiantes de posgrado de Stanford, los cuales obtuvieron puntajes perfectos en el SAT de matemáticas, Sergey Brin y Larry Page, tenían la creencia, esta también era la creencia de Jeff Bezos, de que cualquier puntuación que obtuvieras en matemáticas en el SAT es algo que nosotros como empresa queremos saber cuando los entrevistamos. Sin embargo, cuando fue contrastado, cuando Google intentó probar la correlación entre un título de élite y el SAT, se dieron cuenta de que la correlación era muy débil, de que nada tenía que ver cómo te estaba yendo en Google 3 años después. A los 5 años había desaparecido por completo. Entonces la respuesta es sí, hay una ventaja al principio y la competencia en ese momento desaparece por completo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.